De todas formas, es más importante la historia de amor que todo eso, que es el fondo, ¿no? Sí, yo creo que en el fondo esta historia no es más que eso, una historia de amor. Lo que pasa es que la ambientación es muy interesante. O sea, hoy una historia de amor jamás sería como fue en aquellos momentos, ¿no? Todo el mundo vivía muy deprisa, sabía que 3 días después la persona con la que estás hablando, con la que estás haciendo el amor o con la que estás tomándote una copa, puede que no exista o que no existas tú, ¿no? Entonces es muy efímero todo y todo el mundo se da mucha prisa por vivir y además vivir intensamente y bien, sin mentiras, muy a las claras. Entonces, en ese sentido, es un personaje que va muy de frente, con las ideas muy claras y en cierto modo también tiene mucho sentido el humor. También te hablo por este asunto, ¿no? Porque quieren vivir, quieren pasárselo bien. Y, bueno, es que no te puedo contar la historia, o sea que por eso me cuesta tanto encontrar la palabra adecuada. Bien. ¿La película podría resumir lo que es su argumento en 3 líneas? Para que no soy guionista, que cualquier historia se puede resumir. ¿El argumento en 3 líneas? Sí. Para mí... Para introducir la historia. A mí lo que más me interesa, o sea, el mensaje final o tema es cómo unos individuos como nosotros, en un momento de situación límite, en el que está en juego la vida de los demás, aparentemente creen haber sobrevivido y realmente lo que pasa dentro es que algo se ha muerto. Y eso les contradice constantemente su actividad. De ahí la necesidad y la búsqueda constante del hombre hacia el amor, o sea, hacia la identidad, que creo que es lo único que cauteriza al ser humano. Es complicado definirlo en una palabra. Bueno, yo es la segunda película que hago con Pilar Miró y la segunda película que me enfrento a un personaje femenino muy jugoso. La primera fue El perro del hortelano, que interpretaba a la condesa de Belflor, que no tiene nada que ver con Julia Buendía, pero sí es verdad que son personajes muy femeninos, ¿no? Y cuando digo esto quiero decir que son mujeres muy al límite, ¿no? Son representaciones muy concretas de lo que puede ser una mujer, ¿no? Es una mujer apasionada, es una mujer muy visceral, es una mujer fuerte, es una mujer calculadora, es una mujer muy femenina, es seductora, es una mujer... Sí es verdad que representa quizá conceptos que siempre van unidos intrínsecamente a lo que puede ser una mujer, ¿no? Pero no creo que sea una película, hombre, feminista, ¿no? Es absurdo el pensar esto, además. Sí es verdad que Julia Buendía de alguna forma representa lo que es el eje de esta historia, porque es el personaje que va a determinar una serie de situaciones que envuelven a los demás personajes de la película, ¿no? El personaje de Ángel Barciela está implicado absolutamente con Julia Buendía, ¿no? O sea que además es una historia policíaca, es una historia que se intenta descubrir una serie de crímenes que se han cometido, y hay otro personaje que es el de Anabel Alonso, por ejemplo, que también representa otro tipo de mujer, y sí es verdad que están muy bien especificadas las mujeres dentro de la película. No hay muchas, somos prácticamente 2 nada más, y la madre, que es otra mujer que representa pues, la parte posesiva y dominante, el matriarcado de la familia, la resolución, ¿no? Absoluta, las decisiones, y quizá representa un poco lo que de alguna forma puede llegar a ser el fascismo, ¿no? Pero no quiero hablar mucho de lo que es el fascismo y la guerra, porque en esta película la guerra es simplemente un escenario de una historia de amor y venganza. Es una película en que habla de los personajes y de qué forma ha afectado la guerra a estas personas, pero no de la guerra, ¿no? Del escenario y del hecho en sí, sino de cómo puede influir una situación determinada en tu vida, ¿no? Y en este caso es la guerra la que influye. Pues mi personaje lo define bastante bien una frase de Raymond Chandler, que dice, si te complicas la vida serás desdichado, y si eres desdichado, la suerte se te escapa. Bueno, yo tenía en la cabeza hacer una novela sobre los años 40 en Madrid, una novela madrileña, pero
El disparadero me lo dio Pilar Miró en una comida que tuvimos cuando dejó Televisión Española y dijo que a ella le gustaría rodar la historia de una venganza. Y yo le dije, bueno, pues yo te la voy a hacer. Y me puse a escribir y cuando le mandé, yo creo que la mitad de la novela o las 3/4 partes, ella no se lo creía, pero ahí está la novela. Ha tenido cierto éxito de lectores mi canal. y que yo creo que, en fin, no soy yo el más indicado para hacer una crítica de la novela, pero yo creo que está el Madrid de aquella época. ¿Cómo se convierte la novela en guión? Con muchas dificultades, porque la lectura inmediata de la novela, que está narrada desde 3 personajes distintos, todo el mundo me ha dicho, pues esta novela es muy cinematográfica. Luego, a la hora de pasar al guión, aparte de los recortes necesarios que toda novela que pase al cine tiene que tener, era complicado desde el punto de vista de la estructura narrativa. Yo he trabajado con algunos guionistas y con Pilar Miró bastante tiempo en esto, pero yo creo que el último guión, el que han hecho Pilar Miró y Franco, yo creo que está bien conseguido. Es bien cierto que hay flashbacks, que Pilar al principio era reticente, pero es bien cierto también que recoge muy bien, creo yo, la estructura de un thriller, ¿no? Porque en el fondo, aunque tenga muchas más cosas detrás, es digamos la línea conductora tanto de la novela como de la película. Cuéntanos cuál es la historia de la película, muy brevemente. Bueno, es la historia de personajes bastante destrozados en su juventud por la guerra civil, básicamente, pero que quieren vivir mirando al futuro. No es una película en esa nostálgica, pero creo yo que el juego de los personajes es el que va a dar a la película el peso. Y la recuperación, aunque no tenga muchos exteriores la película, sí la recuperación del Madrid de entonces. ¿Por qué la película tiene esas 3 fechas en particular, el 37, el 32? Bien, están en la novela. 36. ¿Pero por qué has elegido esas fechas en particular? La novela en realidad arranca antes, arranca en los primeros años 30, en Alemania además. Evidentemente hubo que desecharlo, entonces tiene la componente de la vida normal, entre comillas, en la retaguardia aquí en Madrid, durante la Guerra Civil, y luego, en 1942, escogí esa fecha porque es un momento clave en la Guerra Mundial y también en lo que pasaba en España, lógicamente. Coincide el arranque de la novela, de la novela y de la película, con el desembarco de los angloamericanos en el norte de África. Y, lógicamente, aquí supuso, y en el mundo entero, un cambio radical en la marcha de la guerra. Durante el transcurso de la novela y también de la película está la caída de Stalingrado en manos de los soviéticos y la derrota del 6º Cuerpo de Ejército que dirigía Juan Paulo, es decir, el cambio total de rumbo de la Guerra Mundial. Por eso escogí, pero naturalmente eso es un referente que aparece, pero no es la novela y la película, son los personajes y sus aventuras y desventuras durante ese periodo de tiempo. La película es una historia de amor. La película es una historia de amor, o varias historias de amor cruzadas. Me parece a mí que una novela o una película sin esa componente, pues yo creo que un novelista, y lo mismo se podría decir de un director de cine, tiene que tener cariño, piedad para sus personajes. Es verdad que la novela y el cine son parientes no necesariamente bien avenidos. Aquel que crea que son parecidos o es lo mismo se equivoca, ¿no? La película siempre será del director, fundamentalmente en este caso de la directora, y la novela es obviamente una obra personal del autor. Todos los personajes en la película son supervivientes. Esa es la tragedia, ¿no? La tragedia que queda ahí. Todos son supervivientes de muy distintas maneras y creo yo que el engarce entre personajes de muy distintas extracciones sociales también es un mapa humano de lo que era el Madrid este. ¿Por qué el título de la película? ¿Y el título de la novela y de la película viene de unos versos de Cernuda. Y los versos de Cernuda
son exactamente pensar tu nombre ahora envenena mis sueños. El título del poema es Un español habla de su tierra. Es un poema magnífico, a mi modo de ver. Yo le he quitado la palabra ahora para dar el título porque también me gustaba recuperar un poco un título de bolero. Esto es un título bueno de bolero, que no es mío, que es de Cernuda. Sí, pero el poema se refiere a España. Se refiere a España y en la novela se explica esto. Bien que ahora en la película se refiere a las relaciones entre los dos protagonistas. Julia es un poco la personificación de cómo estaba España ideológicamente en ese momento. Digamos la personalización de varios personajes que vivieron ahí. Hay mucho en la novela de la juventud de Francisco Ayala en Alemania. Hay mucho en la novela del ambiente intelectual de la institución libre de enseñanza, digamos, de lo más granado y liberal de los republicanos. Concretamente, creo que hay un personaje que no sale, evidentemente, en la... El título no es mío, es de Cernuda, de un poema que se llama Un español habla de su tierra, un poema a mi modo de ver terrible, y en esa parte dice: pensar tu nombre ahora envenena mis sueños, refiriéndose a España. Aquí, tanto en la novela como en la película, es más ambiguo, se refiere a las relaciones entre los dos protagonistas. Julia, concretamente, creo yo, que es el personaje que hace Emma Suárez, es la más derrotada por la guerra, porque representa la intelectualidad de la institución libre de enseñanza, digamos, lo que política representaba Azaña, aunque Azaña no aparece en la película ni en la novela, ¿no? Esa es la esencia misma en torno a la que giran diversos personajes. Su novio de Berlín, con el que sigue durante la guerra, que luego desaparece, que es un personaje que hace Tony Cantó. Sus relaciones con el policía, un policía atípico, estudiante permanente de matemáticas, que acabará siendo profesor de ello, que ha hecho la guerra del lado republicano y sin embargo sigue en la policía. Un hombre, yo creo, con muchos matices. Y su hermano, que en realidad es un corrompido por la situación, que al final se regenera. El personaje, por ejemplo, de Carmen, que en la novela se llama Carmen Lola, porque trabaja en el cabaret, me parece también rico. El personaje este le hace en la película a Anabel Alonso. A mí me parece que ella da bien ese personaje. Y da bien ese personaje, un personaje nacido del pueblo, que ha vivido y que quiere, y que sobre todo tiene una especial manera de sobrevivir. Bueno, es un policía que se cree y no se cree su papel. Un policía para los tiempos malos en que se vive en los años 40. ¿El personaje de Andrés? Es el compañero del protagonista, es un hombre, yo creo que honrado, y que hace su labor de policía con honradez. Si tuviese que definir cada uno de los personajes con una sola palabra, ¿cuál sería para cada uno? ¿El de Emma? La complejidad. ¿El En el Carmelo, la amargura. ¿La? Amargura. ¿El personaje de Tony? El idealista. ¿Anabel? El pueblo. ¿Ángel de Andrés? Es un hombre honrado. ¿Simón Andreu? Es un policía que sabe que va hacia el final. Espera, que sigue. Sigue. Sí, nos quedaban varios personajes. Te repito, el personaje de Simón Andreu. El personaje de Simón Andreu yo creo que es un hombre que sabe que está en el último recodo del camino, pero que es cálido con su subordinado. Una sola palabra. El último recodo del camino, no es una frase más que una El frase. personaje de Héctor, el hermano. El hermano yo creo que es un hombre un chico que se ha corrompido y que al final se
se redime. El personaje del padre, Daniel Vicente, Es un hombre acabado por la guerra. ¿la película es una película feminista? Es una película femenina, no tiene un canto feminista en el sentido, digamos, coloquial y moderno del término, no es políticamente correcta. Antes hablabas de la idea que querías de película como de Madrid, de reivindicar Madrid. Sí, yo creo, por lo menos la novela es una novela madrileña, yo creo que la película también, aunque se ruede casi todo en interiores. ¿Pero dónde está el espíritu madrileño? En la resistencia de Madrid, lo que era el pueblo de Madrid, no solo durante la guerra, sino también en la durísima posguerra que aquí se vivió. ¿No crees que, hablando del tema de posguerra y el cine, hay demasiadas películas, o hay como una especie de género de cine de la guerra civil? No mucho. Yo la única película que he visto de la guerra civil en Madrid, que está sacada de una obra de teatro, a mi modo magnífica, se llama Las bicicletas son para el verano. He de confesar que no he visto todavía Libertarias, la iré a ver. Me parece que ha tenido muy buena crítica, aunque Aranda me parece un gran director. Y la de Ken Loach, pues es una película inglesa. A pesar de todo, yo creo que sigue siendo una película inglesa muy inspirada en Orwell, en homenaje a Cataluña, pero no por cuestiones ideológicas, yo creo que no engancha. Con lo que yo tengo visto y sobre todo leído en la guerra civil. Tú retratas un tipo de detective o de policía muy diferente a los policías que se utilizan en las películas. Bueno, porque... Y más en películas ambientadas en esa época. Es que no he querido caer en el tópico. Yo creo que hay gente buena y gente mala en todos los lados. Además, en estos personajes, uno ha hecho la guerra del lado de Franco, el otro ha hecho la guerra del lado de republicanos, y por asuntos de sus historias personales acaban trabajando juntos. Creo que están bastante justificados. ¿Por qué ese personaje tiene esa especial experiencia por matemáticas? Yo cuando escribo una novela, mi personaje siempre tiene alguna afición o alguna profesión, ¿no? Y las matemáticas siempre han sido un asunto que me ha llamado la atención, en el que he trabajado y he vivido de ello también, ¿no? Y me gustaba meter esos recursos, ¿no? Lo que es una paradoja, lo que es una investigación, para un policía yo creo que venía bien. ¿En qué medida la película es actual? Es decir, ¿tiene algo que ver con el momento de ahora? No, yo creo que no tiene que ver históricamente, pero sí que tiene que ver los personajes, porque como acabamos de comentar, es una película de amor. Y bueno, eso siempre está al orden del día, supongo. Sí, pero ideológicamente... Ideológicamente es una película y es una novela hecha desde las mismas coordenadas ideológicas que tenía el socialismo en los años 30, pero con una distancia de 50 años. Creo que yo soy socialista y eso se transmitirá, pero creo que soy respetuoso con las otras posiciones. Por ejemplo, el personaje que interpreta Tony Cantó es de las Juventudes Socialistas Unificadas, es decir, es un comunista. Porque me parece que la contradicción fundamental de la izquierda en este siglo ha sido justamente las contradicciones que ha tenido el comunismo, no tanto el socialismo, ¿no? Y, bueno, tiene una carga ideológica la que tenga el autor, pero la película no es sectaria en absoluto, ni la novela lo es. ¿Qué hubiese pasado en lugar de la derecha a la izquierda la guerra? Pues, bueno, hay una novela de Rojas sobre esto, una ucronía. Pues hubiéramos entrado en la Guerra Mundial. Y seguramente esto sería hubiera sido más parecido a Francia o a Italia que a lo que fue. ¿Qué tal Pilar Miró como directora de tu película? Yo no la he visto nunca dirigir, estos días estoy viéndolo, ¿no? Lo que he visto en películas suyas, a mí me gusta mucho Pilar Miró. Parece que llega, sobre todo además que es una profesional en amplio sentido de la palabra. Me gusta cómo dirige. ¿Los actores? Los actores, yo creo, bueno, Carmelo Gómez a mí me parece un extraordinario actor, ¿no? Y lo mismo Tony Cantó, que además da muy bien el papel del personaje que yo había imaginado. En una parte de la novela digo,
Julia se dirige a ese personaje que se llama Jaime en la novela y dice: tú eres un guapo del pueblo. Yo creo que Toni Cantó da esa imagen, aunque no sé si es del pueblo, pero que da esa imagen. Bueno, yo creo que es Emma Suárez, sí, físicamente y vamos a ver cómo lo hace, que supongo que lo hace bien porque todo el mundo... Yo hace bastante que no veo una película suya, una última que recuerdo estaba francamente brillante. ¿Ya no ves? A mí me gusta, creo que ha acertado con el personaje. No es una mujer explosiva, como podría ser una cabaretera al uso, pero yo creo que da, la más le he visto ahí actuar, yo creo que da, y además todo el mundo habla bien de ella como actriz, que es una buena actriz. ¿Dentro de tus proyectos está hacer más cine, trabajar? No, yo voy a seguir escribiendo novelas lentamente y si alguien se anima a llevarlas al cine, pues me haría tanta ilusión como me ha hecho esta. Me hacía mucha ilusión, una ilusión infantil, ver mis personajes en la pantalla. Los orígenes de la película son, como sabéis, una novela de Joaquín Leguina. Pilar tenía interés en esta novela hace tiempo, fundamentalmente y hablando con ellos dos, porque una vez, es una anécdota que supongo que no sé si os han contado, Joaquín le habló a Pilar de que iba a escribir una novela dedicada a ella y que hablaría de la venganza de una mujer. Entonces, bueno, los orígenes de esta película es esa relación entre Joaquín y Pilar sobre esta historia de la venganza de una mujer. Yo leí la novela por indicación de Pilar hace tiempo y tomamos la decisión en nuestra productora, en CPA, de hacer una película con Pilar, que es una pregunta que todo el mundo te hace y dice: ¿y cómo es que vas a hacer una película con Pilar Miró? Nosotros habíamos hecho ya hacía 2 años El pájaro de la felicidad, una película íntima de Pilar, yo creo que la primera película donde Pilar cuenta algo de sí misma. Nosotros, aparte de que trabajar con Pilar es una forma de trabajar un poco especial, es una gran profesional, una mujer que sabe mucho de este tema, con un trato, en mi opinión, bueno con la gente, pero que se exige a sí misma mucho y que exige mucho a su equipo. Entonces, bueno, yo personalmente me encantó la novela y decidimos iniciar el proceso de lo que fue la escritura de ese guión, que fue un proceso largo, donde al final, digamos que intervino Ricardo Franco y que fue una persona decisiva en conducir hacia lo que yo como productor por lo menos quería de este guión, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que ese momento en que decidimos hacer una película con Pilar, pues es una decisión importante, ¿no? Que sabes que te vas a meter a trabajar una gran profesional, una mujer que sabe mucho de este mundo audiovisual nuestro, pero que también es muy exigente. Todo eso tiene que ver con el planteamiento de película que teníamos. Nosotros teníamos una película, según ella al principio, una película intimista, una película de amor, ambientada durante la Guerra Civil. Eso, así dicho, parece que íbamos a hacer realmente una película intimista de bajo presupuesto. Pero con Pilar eso significa, y como ya la conocíamos, sabíamos dónde íbamos, por eso digamos que había en mi opinión, una compenetración entre el productor y la directora perfecta a esos niveles, porque rodar una película intimista con Pilar, una película donde en teoría no iba a haber muchas secuencias de acción, significa que al final va a haber 4 o 5 grandes secuencias espectaculares de acción o de movimientos de baile o de secuencias de gran figuración, pero sobre todo yo creo que es una de las cosas que la gente de producción entra en conflicto con Pilar, pero que yo al final tengo que darle la razón, que es la minuciosidad con que Pilar se enfrenta a estos temas históricos. O sea, los periódicos de la época tienen que tener el color que entonces deberían tener, los coches deben de ser como son los que tenían entonces, el vestuario es una cosa que hay que cuidar, se ha hecho especial cuidado en fabricar trajes especiales con tejidos, imitación de la época. O sea, que hay todo un alrededor de lo que es esta producción de esta película, que el conjunto dará al espectador una sensación de que está realmente viviendo esos años, esos 10 años donde transcurre la película, que son desde los 30 hasta los 50, pero que la gente de cine podemos ver exactamente que hay un especial cuidado en el trato absoluto histórico de todo. O sea, ya te digo que desde la moto que sale, el peinado, los pañuelos que usan ellos. O sea, hay una infinidad de detalles que yo creo que son una obsesión de Pilar y que colaboran a crear un ambiente en donde se desarrolla nuestra película. En la
a ti unida. No te apures, siempre es de ganar. Si el azar se te resiste, siempre en vano lucharás. Solo el triunfo piensa que consiste en la estrella tuya y nada más. Tome usted de la rifa papeletas. Comprende, no escatime las Traders, visita mi canal. Tómeme, que la suerte solo es mía. Juegue usted del amor la lotería. Tome usted papeletas de la rifa. Adivina, que se acaba de deprisa. Juegue usted, no lo piense más, señor, por favor. Mire que es la rifa original del amor. Es la bella rifa de la rifa, a las dos apenas de jugar. Si las estrellas a pequeña, no te pones siempre de ganar. Si el azar se te resiste, siempre en vano lucharás. Solo el que piensa que consiste en la estrella que te regalarás. De la rifa papel. Después de la guerra apenas he hablado con ellos. Con Antonio Elosegui me encontraba de vez en cuando. Nos saludábamos y nada más. Y después de 3 años de vivir en la misma casa no conservaron una cierta amistad. Personalmente nunca sentí esa amistad. No parece que le cayese muy bien. No, la verdad. No. ¿Por qué? Mire, no son tiempos como para andar exhibiendo ideas políticas. Pero si quiere que conteste a su pregunta, le diré que no voy por ahí agitando banderitas ni cantando himnos patrióticos. No sé, no tienes pinta de que te gustan las matemáticas ni la ciencia. Claro que tampoco tienes pinta de policía. ¿Y te gusta tu trabajo? No. ¿Por qué lo haces? Pues es un oficio como otro cualquiera y yo lo sé hacer bien. Además es uno de esos trabajos que hacemos mejor los que no nos gusta que los que les gusta demasiado, ¿no te parece? Un poquito más de intensidad. Antes creía que se podía arreglar un poco más. Y ahora no. Ahora solo pienso que con que cada uno mantenga un poco limpio lo que tiene a su alrededor, hay más que suficiente. Sí. Ahí está todo. Vale. Por hoy queda Esto para atrás, esto está el campo. Esto está el campo. Más atrás. Hacemos la cortina para que nos muestre eso. ¿Lo que le lleva hacia acá, Javier, o no? Bien. Esta cortina, no, al revés, al revés. Eso es.
Y por ahí, de contra, Vamos a recomponer el plano. Se busca con la cámara. Ahí lo tengo. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Quieto aquí. Ahí, lo vemos un poquito. ¿Puedes pasar a las de arriba? Vale. Vamos a ponerlo un poquito más a favor de cámara. Ahí. Pasamos guión. Sí. Abre un segundito para hacer esta doble. Bien. Esto mismo, ahora con un cachito de fondo así. Pues cierra, por favor. Vete. Cuando quieras. Bien. Vale. Bien. Blue. El próximo anuncio contigo. ¡Que salto, que salto! Salta. Abrimos la puerta al exterior, que todo el mundo se queja del calor que hace. ¿Qué es gallofa? Un bollo esponjoso. ¿Qué forma tiene? ¿Y qué forma tiene la gallofa? Pues así. Es que bueno, es como moras. Ándelo, venga. Sí, pero espera. A ver si me acuerdo. Ah, bueno, ahora no va el texto. No va el texto ahora, ¿no? Es hasta la sentada. La primera frase va. Las clases, a saber. Sedosos, franela y lija. Y en cuanto a la forma, bueno, ahí la taxonomía se dispara, ¿para qué voy aburridos? Luna llena, gallofas. Escuditos, tabla rasa. Con la comida. Y el Madrid, el culo y todo Más. Toma. ¿Algún problema más? Vamos a rodar. Está viniendo aquí el humo, no puede ser. No más humo. Eso no es nada. La banderica, Ya tenemos más cinefonos. A ver, Javier, con los daños, creo que no. A ver, Javier. Ahí puede valer. Esto, fuera. Justito, pero bueno, ahora se ha quedado Julio. La pata esa. ¿No quieres una
mesa? Sí, ¿no? Siempre. No, bien. Bueno, entonces aquel que sabe que votamos estamos y el otro dos lo podemos meter más sin puntos. Se fue para allá. ¡Canta! 61 octava. ¡Acción! Chequeamos. Muy bien. 500. 5 y la 8. Tus trailers. Visita mi canal. Qué divertido tus elecciones. Esto es el making of. Ya hemos terminado. Señores, 7 planes para allí, a la puerta y salen del fondo. La silla que había en Gracias. Ya. Un poquito más de cocina. Bueno, vamos a... Dando a cortar. Bien, grabo un pelín ahora, ¿vale? Muy bien. Está 6 de vez por fin porque está más bonito. ¿Qué? Que 6 de vez porque está más guapo. Sí. El cielo se pone un poco tal. ¿Debes tiene? Pues no Sí. me parece, ¿eh? Es que son 6. No se notan de todas maneras, con los CCDs estos modernos. Bueno, son... Está bien. Ya. Ahora tenemos otra vez allí. Qué bonito. Se va a tirar desde aquí hacia allá. En contra. Será con la derecha. Prefiero Cuidado ser que de nos entra aquí una sombra. Bien. ¿Estás viendo? Pues es una bonita fiesta.
Lakers. Visita mi canal. Cuida por ahí con esa sola, ¿eh? Sí, va a ser violación. Sí, no tiene que correr por eso.